Buenas tardes a todos. Buenos días a los que están en el continente americano. Vamos a iniciar la sesión, en la que va a intervenir el profesor Gonzalo García de Fernando Menguillón, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, que nos va a hablar sobre variabilidad del comportamiento microbiano, consecuencias en la vida útil de los alimentos. Y bueno, antes de que empiece, le voy a presentar el profesor Antonio Ordóñez, que es académico de número, y le va a hacer una semblanza de su vida académica e investigadora. Tiene la palabra, doctor Ordóñez. No, sí, estás bien. Pero ponte, si no te pones aquí, no hay... Vale, gracias. Ya. Señor presidente, señoras y señores académicos, distinguido público presente y distinguido público conectado vía telemática. Muchas gracias, señor presidente, por haberme encomendado la presentación del profesor Gonzalo García de Fernando Menguillón. Es un gran honor el cometido que me ha confiado porque tiene para mí un significado especial, pues es uno de mis primeros discípulos y con el que, a pesar de estar yo jubilado, sigo manteniendo unas excelentes relaciones profesionales. Su trayectoria, hasta que accedió a catedrático de Tecnología de los Alimentos en 2007, ha seguido una vía ortodoxa, es decir, licenciado, becario, FPI, doctor, estancia postdoctoral en el extranjero, profesor titular y catedrático. Por ello, no me voy a parar mucho en sus actividades profesionales y solo mencionaré los aspectos más destacados. Doctor en veterinaria en 1988 y formación postdoctoral en Irlanda en el curso 1989-90 en el Department of Food Chemistry de la University College of Cork, bajo la supervisión del profesor Patrick Foss. Profesor titular en 1990 y catedrático en 2007. Ha publicado más de medio centenar de artículos en revistas internacionales de prestigio. En cuanto a la docencia, simplemente decir que ha participado en las enseñanzas de materias incluidas en el ámbito de tecnología de los alimentos, en las titulaciones de veterinaria, de ciencia y tecnología de los alimentos y de nutrición y dietética. Aparte, ha participado en numerosos cursos de otras universidades y extrauniversitarios. Ha sido director del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la UCM en los años 2016 y 2017. Continuó siéndolo en la sección departamental que, debido a la remodelación de los departamentos en la UCM, la tecnología de los alimentos se integró en el Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria, con sede en la Facultad de Farmacia. Vicepresidente de la Junta Directiva del Grupo de Microbiología de los Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología durante el periodo 2010-2016, accediendo a la presidencia en 2016, donde aún continúa. Por favor. Me voy a referir ahora a su labor investigadora. Ha participado en casi 2 decenas de proyectos de I+D+I financiados por entidades españolas, la CICI, el INIA, Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación y Ciencia, y por la Comunidad Europea. Solo voy a mencionar los 2 proyectos que, en mi opinión, son de mayor relevancia. Uno es el financiado por el 5º Programa Marco de la Unión Europea para el periodo 2001-2004, al que me referiré más adelante por estar relacionado con la temática de la conferencia. El otro es el macroproyecto del programa Consolida el Ingenio 2010, en el que participaron 7 universidades, 3 institutos científicos y contó con la colaboración de 4 grandes industrias cárnicas: El Pozo, Campofrío, Cobab y Fasa Prolongo. Se desarrolló durante el periodo 2007-2013 y fue galardonado por la Asociación Nacional de Industria de la Carne con el premio José Flores a la innovación de productos cárnicos. El profesor García de Fernando ha cultivado varias líneas de investigación, pero solo voy a referirme a las 2 más destacadas. La primera trata de los fenómenos proteolíticos que acaecen en los procesos madurativos de los alimentos, fundamentalmente en el queso y la carne. Esta línea se inició con su tesis doctoral, la continuó en Irlanda durante su estancia postdoctoral y a su regreso al departamento siguió realizando investigaciones
en esta temática dirigiendo un par de tesis doctorales. Una de ellas fue la de Olga Díaz sobre la adición de proteinasas a mezclas cárnicas para acelerar la maduración del embutido. Olga es actualmente catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago, adscrita a la Facultad de Ciencias del campus de Lugo. Dentro de esta línea codirigió también la titulada Actividad aminopexidásica ligada a la membrana de bacterias gram negativas. Su autor fue Luis Ángel López Tomás, que cuando defendió su tesis en 2004 era comandante veterinario. Actualmente es coronel veterinario, jefe de la Unidad de Apoyo Logístico Veterinario del Centro Militar de la Defensa y profesor asociado de la Universidad Alfonso X el Sabio. Los resultados de esta línea dieron lugar a más de media docena de artículos publicados en revistas interesadas, entre ellas Folga Microbiológica, Lele, Miss Science, Journal of Science of Food and Agriculture. La segunda línea está relacionada, como he dicho antes, con el tema de la conferencia. A finales del siglo pasado se formó un consorcio entre investigadores de varios países para solicitar un proyecto a la Comisión Europea. En su quinto programa marco estuvo coordinado por el doctor Joseph Barani, un biomatemático húngaro afincado en el Reino Unido que trabajaba en el Food Research Institute de Norwich, conocido por su sigla como FRI Norwich. Se tuvo éxito y el proyecto se desarrolló durante el periodo 2001-2004. Se pretendía optimizar el procesado de alimentos basándose en la caracterización de la fase de latencia de bacterias mediante análisis de varianza. En él participaron las empresas Danone de Francia y la rama holandesa de Unilever, y además del grupo del FRI Norwich, las universidades de Reino del Reino Unido, la de Uppsala de Suecia y la de Tasmania de Australia. Esta, por supuesto, con financiación propia del Centro Regional de Filadelfia, del Department of Agriculture de Estados Unidos, también con financiación propia. Y nuestro grupo de la UCM, el profesor García de Fernando, fue el coordinador del grupo español. Los resultados se publicaron en revistas internacionales especializadas, entre ellas Food Microbiology y Applied Environmental Microbiology. Una vez finalizado el proyecto europeo, el profesor García de Fernando continuó con nuevas investigaciones en esta línea, y fruto de ello cabe citar la dirección de dos tesis doctorales sobre la variabilidad de la inactivación bacteriana en diferentes procesos tecnológicos. Una de Juan Aguirre García, de nacionalidad chilena, que después de su formación postdoctoral en la Universidad de Tesalónica de Grecia y en el Atlantic Veterinary College de Canadá, consiguió en 2015 una plaza de profesor asistente de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Antes de terminar, no puedo dejar de referirme a sus hobbies. Es un gran aficionado al ajedrez y diría que de forma compulsiva en la etapa de estudiante veterinaria y durante su periodo de doctorado. Llegó a jugar en la máxima categoría de Madrid, consiguiendo un año de subcampeonato, y recuerdo que un día llegó al laboratorio muy ufano porque había hecho tablas con Arturo Pomar. Sí, después de esta etapa se dedicó enteramente a la universidad y el ajedrez lo dejó como una cosa de ocio. Le entusiasma la lectura y no es raro verle con un libro bajo el brazo. En otro momento de su vida universitaria porfió mucho por aprender a tocar la flauta, aunque no sé qué grado de destreza consigo. Desde el punto de vista humano, diré que, en mi opinión, es una persona serena, afable y leal, y sobre todo familiar. Casado con la asturiana Beatriz Álvarez, de formación afín por ser médico, tiene dos hijos de gran brillantez en su estudio. Gonzalo, ingeniero aeronáutico, trabaja en Alemania en una empresa aeronáutica, y la hija Natalia terminará este año medicina. Acabo mencionando a los científicos a los que él se refiere como los maestros que más le han enseñado. José Tormo y Guasel, a quien quiero recordar con todo cariño, Patrick Fox y Joseph Barani. Les dejo en compañía del profesor García de Fernando, que nos va a disertar sobre la variabilidad del comportamiento microbiano. Nos va a exponer cuán variable es el grado de inactivación de los microorganismos sometidos a tratamientos conservantes alimentarios, cómo se ve afectada la fase de latencia de los supervivientes a través de tratamientos y, finalmente, cómo pueden aprovecharse estos conocimientos para establecer la seguridad y vida útil de los alimentos con un mayor conocimiento de causa, alejándose del empirismo. Profesor García de Fernando, tiene usted la palabra. Gonzalo, cuando gustes. Bien, pues muchísimas gracias. Antes de empezar, la semblanza que ha hecho es un tanto generosa. Entonces, quiero recalcar también que se le ha olvidado un nombre entre los profesores y mis maestros, que es el mismo, que no se ha puesto, pues porque también es una persona humilde.
Entonces, con el permiso del presidente y de todos los académicos y de todos ustedes, pues voy a dar comienzo a la conferencia, que va a versar sobre la variedad del comportamiento microbiano. Este es el guión de la presentación. No voy a extenderme mucho, una breve introducción. Vamos a hablar de la variabilidad microbiana en general, luego de la variabilidad de la inactivación, de la fase de latencia, un apunte sobre la variabilidad del crecimiento y sobre la probabilidad de crecimiento, que son factores relevantes en la vida útil de los alimentos, y finalmente un ejemplito de vida útil y las conclusiones. Antes de entrar en materia, quiero dejar clara la diferencia entre incertidumbre y variabilidad. Incertidumbre es lo que no se conoce, es lo que no se tiene ni idea. Entonces, en matemáticas no es cuantificable. En cambio, la variabilidad, como bien dice el DRAE, es la cualidad de variable. Lo variable es que varía o puede variar, es decir, inestable, inconstante, mutable, mudable. Y en cuanto al comportamiento, que es el otro término fundamental en esta temática, es la manera de comportarse, y comportarse es actuar de una manera determinada. Es decir, variabilidad del comportamiento es que se asume que las bacterias no se van a comportar siempre de la misma forma, sino que puede haber cierta variabilidad que afortunadamente dentro de la matemática pues es cuantificable, es medible. Al fin y al cabo, matemáticamente, como digo, la variabilidad es una medida de la dispersión de una serie de datos. No voy a aburrirles hablando de la vida útil desde un punto de vista microbiológico de los alimentos, lo conocen perfectamente. Influyen muchos factores, aquí he incluido unos pocos, pero hay más, por supuesto. O sea, la calidad, pero quizás esto sea lo más relevante, la calidad microbiológica de las materias primas, los tratamientos conservantes que van a aplicarse, la capacidad de recuperación y de crecimiento de los microorganismos o de la microbiota en general, que sobrevive a tales tratamientos. El estrés va a influir mucho en esa vida útil, y las condiciones, por supuesto, de almacenamiento y la distribución de los alimentos. Pensemos brevemente qué ocurre con un alimento que tiene microorganismos, ¿no? Hay una gráfica muy frecuente de logaritmo de superviviente, logaritmo de microorganismos frente a tiempo. El alimento tendrá una determinada carga, esa materia prima, se le someterá a un proceso conservante donde habrá pues, un cierto grado de inactivación. Los supervivientes tendrán una fase de latencia más o menos larga, y si las condiciones, la naturaleza y las condiciones de almacenamiento les son adecuadas, crecerán, se multiplicarán más o menos activamente dependiendo de estas mismas condiciones, o incluso no podrán crecer y podrán ir muriendo. Por supuesto, el análisis de peligros y de control de puntos críticos considera todo esto, pero normalmente no está considerando, o que yo hasta donde yo sé, de luego no está considerando en absoluto la variabilidad biológica que es inherente a la microbiota del alimento. Pensemos por un momento que si todos los microorganismos fueran exactamente iguales, todos fuesen idénticos, un determinado tratamiento inactivaría a toda la población en un mismo instante. Es decir, ocurriría esto. O sea, los viables, llegaría un momento en que algo les fallaría, se rompería su membrana, se inactivarían se desnaturalizaría alguna proteína, algo ocurriría que sería un shock absoluto en toda la población a la vez. Pero sabemos, por supuesto, que esto no es así. Sabemos perfectamente que la inactivación microbiana suele acercarse mucho a una inactivación logarítmica, y realmente luego cuando llegamos a muchos tratamiamientos, pues vemos que hay hombros, que hay colas, que están, al fin y al cabo, yo creo que claramente diciendo que no todas las células de un cultivo son exactamente iguales y que no todas se están comportando en absoluto de la misma manera. Entonces, ¿de dónde viene qué fuente de variabilidad podemos encontrar? Podemos encontrar muchas. Por supuesto, en los alimentos no son todos iguales, o no tienen por qué serlo. Unos pueden tener, incluso dentro de la misma categoría, del mismo envase, puede haber una salchicha que tenga más nutrientes que otra, un pH un poquito más alejado, un poquito diferente de otro, una carga microbiana, concentración antimicrobiana, en fin, un montón de factores del propio alimento. También el procesado puede ser distinto. O sea, los procesos de conservación son idénticas siempre las condiciones, pues esa es otra fuente posible fuente de variabilidad. El almacenamiento, saltos de temperatura,
no sé, cualquier humedad distinta, cualquier problema de ese estilo. Y también, por supuesto, los microorganismos, que es donde nos vamos a centrar. Hay un concepto que es la historia de los microorganismos, que es muy de Barañi, que él hablaba de historia, lo que le había ocurrido al microorganismo antes de acceder al alimento. Y eso podría ser muy variable, muy distinto. Podría haber estado creciendo a la misma temperatura, o podría haber crecido a una temperatura muy alejada de la del alimento, de la de conservación. Entonces, de todas formas, todos estos factores no los vamos a discutir aquí ahora, sino que nos vamos a centrar solo en la variabilidad microbiológica propiamente dicha, la inherente a las bacterias. Que pueda haber una diferencia, una variabilidad dentro de la misma especie, es decir, entre cepas, cosa que, bueno, como no son genéticamente idénticas, es más entendible. Y luego también haremos énfasis en la variabilidad microbiológica, pero dentro de la misma cepa, donde se supone que que el genotipo es exactamente igual y que las diferencias van a ser fenotípicas o quizás epigenéticas. Bien, aquí tienen una figura que representa pues, el efecto de la temperatura. Son tratamientos de 15 segundos a esas temperaturas que ven ahí, de entre 64 y 74 grados centígrados, en el grado de reducción decimal de 3 cepas de Coxiella burnetii, una cepa de procedencia vacuna, otra caprina y otra ovina. Pues podrán comprobar que las diferencias son muy llamativas. Estos son 30 ciclos de reducción decimal, estos son 25, estos son 20, no llega a 20, a una temperatura en torno a 73 grados centígrados más o menos. La diferencia entre cepas son obvias y evidentes. Recuerden esta gráfica porque este punto gordo que está aquí en el medio es lo que recomienda el Código Alimentarius como un tratamiento adecuado para la pasteurización de leche, un tratamiento 5D de Coxiella burnetii. Luego discutiremos sobre ello. Bien, más variabilidad entre cepas. Aquí se recoge la variabilidad de 60 cepas de Salmonella entérica. Creo que este es un trabajo de Kutsumanis que usted en la pantalla está. Ay, perdón. Hoy no me deja ir para atrás. Ahora. Aquí. Perdonen. Es que aquí debajo en la pantalla venía la referencia, que creo que es un trabajo de Kutsumanis, ¿no? Si no recuerdo mal. Kutsumanis es donde el profesor con el que Aguirre, este becario mío y doctor, que en la actualidad en Chile estuvo trabajando en Tesalónica y también es una persona muy relevante en el estudio de la variabilidad. Bien, pues como les digo, aquí hay 60 cepas de Salmonella entérica. En la derecha, en esta parte, es la termoresistencia. La probabilidad en ordenadas y en abscisas, ciclos logarítmicos de inactivación. Vean, las diferencias son muy llamativas, entre 2 ciclos y más de 5, que eso es entre morirse muy poquitos e inactivarse casi todos, o prácticamente todo es una población, ¿no? De 5 ciclos logarítmicos es muchísimo. Y a la izquierda, pues tienen la capacidad máxima para desarrollar biofilms en diferentes condiciones. Aquí número de cepas, que en función del pH, pues el pH moda era 5,5, las cepas desarrollaban mejor los biofilms a este pH, crecían mejor los biofilms a 0,5, pero había otras cepas que formaban el biofilm mucho mejor con concentraciones de sal tan elevadas como el 6%. Y en cuanto a la temperatura, pues el porcentaje de cepas mayor para formación de biofilms era 25 grados centígrados, también a 36, pero a 36 también había. Incluso había algunas cepas que formaban el biofilm mejor a temperaturas de refrigeración. Lo mismo con otro trabajo. Son 20 cepas de Listeria monocitógenes en estos cuadrados blancos y 19 cepas de Lactobacillus plantarum. pH mínimo de crecimiento, muy importante, por ejemplo, esto ya para los alimentos, la variabilidad entre cepas es manifiesta entre casi 5 y menos de 4 para el Listeria monocitógenes, igual la actividad de agua mínima, el tiempo mínimo, pues, temperatura mínima de crecimiento. Igual para Lactobacillus, igual para Listeria, entre cepas hay una variabilidad muy notable. Esta imagen ya es otra cosa, es la variabilidad dentro de la misma
dentro de una célula. Solo son células absolutamente idénticas, tratadas de igual manera, una visión microscópica, y se observa perfectamente el diferente comportamiento de cada una de ellas. La verdad es que la mayor parte de las células se multiplican normalmente y forman una microcolonia. O sea, esta célula de aquí se ha multiplicado, se ha seguido multiplicando y ha formado pues, una colonia. En cambio, en la B, esta célula de aquí, o sea, las demás estas han crecido normalmente, pero en este caso esta célula no está creciendo, está agrandándose y forma un filamento que no se multiplica. Esto es solo una célula, no es ni más ni menos. Y en cambio, en este otro caso, en la C, esta célula, la de arriba ha formado una colonia pequeñita, pero la de abajo está aquí, ha engordado, se ha engrosado y de golpe porrazo lisis celular, lo que el autor Kuchumane llamaba suicidio de la célula. ¿El por qué ocurre esto? Hay una explicación bioquímica, hay una explicación de las proteínas que se han generado. El genotipo es idéntico en todas las células, pero el fenotipo no es el mismo y la expresión de esos genes ha cambiado y la mayor parte de ellas se multiplicaban, pero una pequeña proporción de las células tratadas todas idénticas pues tenían un desarrollo distinto. En ese trabajo lo que se ha comparado la variabilidad entre cepas y entre células de la misma cepa. Hay varios ejemplos. Aquí tenemos la variabilidad de la velocidad en el A, variabilidad de la velocidad de crecimiento de una cepa de Listeria monocytogenes en negro y una de Lactobacillus plantarum en gris. Vean la diferencia. Hay una diferencia entre la cepa. Y aquí en la B, variabilidad de la velocidad de crecimiento de 20 cepas de Listeria monocytogenes. Es decir, esta es la misma célula, células genéticamente idénticas, estas son distintas. Las diferencias en este caso no son muy llamativas, pero sí lo son en cuanto, por ejemplo, a la termoresistencia. Esta es la variabilidad de una cepa, de las mismas células, y esta es la variabilidad entre cepas. Es mucho mayor aquí que aquí. Esto también era esperable. Casi lo más sorprendente era en el caso anterior, que la variabilidad entre cepas fuera casi igual que la variabilidad dentro de la misma cepa. Bien, ya hemos visto antes esta figura, pero en realidad esto no es cierto. Lo que hemos dicho antes en esta figura, en la inactivación, la latencia, el crecimiento, se refería a las medias. Es decir, esto sería el número de supervivientes medio que nos quedaba en un alimento, en un tubo de ensayo, donde fuera. Esta sería la fase de latencia media y esta luego sería el crecimiento de las células. Entonces, en realidad, ¿qué va a ocurrir? Con una carga inicial determinada, un tratamiento conservante determinado, va a haber alimentos, va a haber envases de alimentos o va a haber tubos de ensayo, va a haber muestras en definitiva que van a tener más supervivientes o menos supervivientes. Y esto va a generar una distribución de frecuencias, que como veremos después es una distribución normal, una curva de Gauss de la que estamos acostumbrados a trabajar y a ver en muchas ocasiones. Con la fase de latencia va a ocurrir lo mismo. La fase de latencia puede ser más corta o más larga. Depende de muchos factores. Por ejemplo, el grado de estrés. Lo esperable es que cuanto más supervivientes haya en una muestra, la fase de latencia fuese más corta. Eso es lo esperable y suele ocurrir. A continuación, si en las condiciones le permiten el crecimiento, esos microorganismos van a crecer. Afortunadamente, como veremos después, la tasa específica de crecimiento, el valor G, el tiempo de duplicación de las células, siempre que las condiciones se mantengan constantes, es prácticamente constante. Aquí no va a haber una variabilidad considerable. Y finalmente, vamos a tener también otra distribución de frecuencias, que va a ser una distribución de en qué momento se alcanza una determinada carga microbiana. Esta carga microbiana puede determinar la vida útil del producto. Imaginemos que son pues, 100 unidades formadas de colonias de Listeria monocytogenes por gramo de alimento o 1 millón por gramo de un alterante, en fin, cualquier cosa. Esta es la carga microbiana que puede determinar la vida útil. El tiempo que va a alcanzarse esta carga microbiana determinada va a ser variable, no va a ser constante ni mucho menos. La verdad es que esto lo que nos dice es que en realidad la carga microbiana de un alimento está sujeta a distribuciones de frecuencia. Esto nos lo está diciendo claramente. Y de todas formas, esto es un tanto simplista todavía. La verdad es que el asunto es un pelín más complicado porque en realidad cada fase de latencia va a ser, cada tiempo de fase de latencia también va a ser variable porque es función del grado de inactivación y es función
del estrés por el que han pasado los microorganismos. Entonces, cuanto menos microorganismos queden, en teoría, es que han sufrido un estrés mayor y ese estrés mayor va a necesitar un tiempo de recuperación mayor. La fase de latencia no es ni más ni menos que una adaptación de la bacteria para poder luego multiplicarse. Y esta adaptación requiere tiempo y esta adaptación también requiere reparaciones. Si tiene, no sé, tendrá que sintetizar alguna enzima, tendrá que reparar su DNA, algo tendrá que hacer la bacteria y tiene mecanismos, por supuesto, para ello, para poder repararse y poder multiplicar. Entonces, cada fase de latencia es frecuente que tenga una propia distribución de frecuencia, lo cual complica mucho y hace que este tiempo, que antes veíamos, si se han fijado, que era más corto, ves aquí, y aquí ya pues se ha alargado. El tiempo en realidad de alcanzar la vida útil de un producto es más variable de lo que podemos pensar así a simple vista. Bien, variabilidad de la inactivación. La inactivación microbiana sigue una distribución normal. Esto se ha asumido desde hace ya unos cuantos años. Baragni fue el que lo preconizó y luego está demostrado por diversos autores. Un brevísimo recordatorio de lo que significa la distribución de frecuencia, la curva de Gauss o la distribución normal. El máximo representa la media de los valores y es simétrica, es decir, a la derecha de la media este área es exactamente igual que este área. Un ejemplo para aclarar este concepto. Frecuencia y en ordenadas, logaritmo del número de supervivientes tras un tratamiento. La media, vamos a suponer que sea el logaritmo 0, es decir, ha quedado de media una bacteria por muestra, una bacteria por envase, un viable por envase. Es decir, en realidad, ese 1 por envase, matemáticamente hablando, la media dice, pues en cada envase habrá una bacteria, todos los envases están contaminados. Pues yo me atrevo a decir que eso es falso. En realidad, lo que nos está haciendo la curva de Gauss es que esta mitad de los envases van a tener bacterias y esta mitad de los envases no van a tener bacterias, porque sigue una distribución de Gauss. Bien, datos de nuestro equipo. Aquí ven las distribuciones de listeria inocua supervivientes a diferentes tratamientos térmicos en leche. Este sería el control. Este sería un tratamiento 2D, es decir, los supervivientes son supervivientes, perdón, a un tratamiento que ha reducido 100 veces, dos ciclos logarítmicos y 100 veces la carga microbiana. Este es un tratamiento 3D y este es un tratamiento 4D. Estas letras, estos numeritos que vienen aquí en medio, es simplemente la resta entre los extremos. En el control la diferencia era muy pequeña, son 0,08 unidades logarítmicas. En el tratamiento 2D 0,38 y en el tratamiento 5D 1,40. Es decir, entre el máximo y el mínimo tenemos una diferencia de casi un ciclo y medio logarítmico, que es mucha diferencia para los supervivientes. Con esta figura lo que viene a representar es la relación que existe entre, son curvas de inactivación microbiana normales. Los puntos azules serían las medias. Hemos hecho recuentos con un tratamiento con listeria inocua a 59 grados centígrados, con estos tiempos, 5 minutos, 30, etcétera, minutos de tratamiento, y se han ido haciendo recuentos. Pero en vez de hacer un recuento de cada muestra, hemos hecho pues esto, hemos tratado térmicamente 50 tubos en este punto, en los 25 minutos, otros 50 en 20, etcétera, etcétera, etcétera. Son media de 50 datos cada uno de ellos. Y estas son las desviaciones estándar que se han obtenido. Con esto se puede representar también, ya saben, recordarán que la curva de Gauss, si a la media le sumamos 1,96 veces la desviación estándar y le restamos 1,96 veces la desviación estándar, en el intervalo, en ese área comprendida entre esos dos extremos, está el 95% de los datos que se genera, el 95% del área de esa curva de Gauss. Es decir, aquí en lo que se ha hecho, se ha sumado a la media 1,96 veces la desviación estándar en cada punto, se han obtenido las restas, y aquí se ha restado, se han obtenido las dos restas de regresión, y entre estas dos restas de regresión está el 95% de los datos que se pudieran generar con este sistema. Es decir, la inactivación microbiana, que estos son por supuesto las medias y el valor D, que va a misa y que por supuesto que es un dato fundamental para el estudio de la inactivación de la microbiana en general, de cualquier tratamiento, pero también hay que considerar toda esta variabilidad
que se pone de manifiesto clarísimamente con estas dos rectas y con este incremento poco a poco de la desviación estándar conforme el tratamiento se hace más intenso. En conclusión, al incrementarse el tratamiento térmico, cada vez hay menos bacterias, evidentemente, cada vez hay menos supervivientes, pero su número es más variable. Con los datos que hemos de la anterior gráfica se ha generado este modelo, que es un modelo muy simple, simplemente es una recta de regresión que relaciona la desviación estándar en función del grado de inactivación que se ha conseguido. Estos son ciclos logarítmicos, 0, 2, 4, 8, 10, etcétera, y este es pues, las desviaciones estándar que le corresponden a cada punto. Con ello obtenemos una ecuación que es muy sencilla, es la desviación estándar es igual a la pendiente de la recta multiplicado por el grado de inactivación más el término independiente. Con esta recta podemos luego predecir cosas, podemos predecir qué grado de inactivación vamos a tener qué desviación estándar vamos a tener con cualquier grado de inactivación. Bien, esta línea de trabajo no es, por supuesto, no es mía exclusiva, ni mucho menos, sino que aquí tenemos pues, la simulación de la inactivación de Salmonella entérica, el serotipo Agona, en las mismas condiciones del que hemos visto anteriormente, con 10.000 y 10.000 células, perdón, 10.000 células en el A, 10.000 células, es decir, logaritmo en es 4 o 100 células aquí. Y veamos cómo la inactivación al principio tiene muy poca variabilidad y poco a poco va incrementándose y los resultados al final, cuando estamos teniendo ya unos números, unas cantidades de microorganismos muy escasas, se hace muy ancha. En esta figura de aquí abajo, estas son las distribuciones de frecuencias para un tratamiento 2D, un 3D y un 4D, que en realidad es prácticamente lo mismo, son simulaciones, pero prácticamente está confirmando los datos que hemos expuesto anteriormente, datos nuestros con listeria inocua. Bien, hemos trabajado no solo con tratamientos térmicos, sino también con otros y no líquidos, sino también con alimentos sólidos, en medio de cultivo, etcétera, y con diferentes tratamientos conservantes, acidificación, irradiación y tratamientos térmicos. Estos son los sustratos, agua de peptona, jamón, leche, solución salina, caldo de pollo, etcétera, 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 etcétera. Y realmente hemos comprobado siempre lo mismo. La variabilidad en ordenadas, en términos de la desviación estándar, en términos de logaritmo de unidades forma de cronio por unidad por mililitro o por centímetro cuadrado, dependiendo de si es alimento líquido o sólido, y en abscisas la inactivación lograda. La regresión es bastante buena, no llego a ver lo que pone aquí, no sé si es un R cuadrado de 0,82. 0,83 prácticamente, que es un R cuadrado bastante bueno, considerando que son sustratos distintos, que son aunque sea siempre la misma bacteria, eso sí, pero son sustratos diferentes. Entonces, la variabilidad del alimento ya está ahí recogida y eso va a ir también, quizás se proteja más en uno que en otro, pero al fin y al cabo, como hablamos de grados de inactivación, son supervivientes a, pues en este caso sería casi como 6 ciclos logarítmicos, 5, etc. Y realmente la recta, insisto, es bastante buena. Bien, variabilidad de la fase de latencia. La fase de latencia sigue una distribución gamma. No es una curva de Gauss, aunque a veces luego en los datos experimentales se acerca a la curva de Gauss, pero bueno, se asume, todos los que trabajan en este campo, se asume que es una distribución gamma. ¿Qué significa eso? Pues que el máximo ya no va a ser la media, como veíamos antes, sino es la moda, es el dato más frecuente. Y que normalmente estas distribuciones gamma tienen este porte, es decir, tiene una cola. ¿Qué significa esto? Pues que hay bacterias que van a empezar a crecer muy deprisa y otras que van a tardar mucho más tiempo en crecer. Posiblemente estas están lozanas, están frescas, están deseando multiplicarse, mientras que aquí estas están mucho más perjudicadas, estarán más alteradas, estarán más dañadas y tienen que repararse pues, en más rinconcitos, por decirlo de alguna manera. Bien, la fase de latencia de un microorganismo depende de muchas cosas, depende de las condiciones ambientales en que se encuentra la población, el pH, temperatura, actividad de agua, etcétera, etcétera, la historia otra vez, los precedentes por los que ha pasado esa población, es decir, en qué condiciones ha estado, qué tratamientos conservantes ha sobrevivido, en qué pH ha podido crecer, con qué grado de acidificación, si había conservantes antimicrobianos, etcétera, etcétera, etcétera.
También, y aquí también influye, o sea, en esta figura lo que quiero mostrarles es un efecto muy sencillo, que es el efecto de la temperatura. Estos, los cuadros rojos es a 7 grados centígrados, los triángulos negros es a 11 grados centígrados, en verde está, o sea, 16 grados centígrados. Es evidente que con temperaturas de refrigeración, estos son datos de listeria inocua, si no me equivoco, porque otra vez está el fondo este en el ordenador, no me deja ver lo que está por aquí escrito, el pie de la figura, pero bueno, creo que era listeria inocua, pero da igual, esto se puede aplicar a cualquier microorganismo que no sea un ciclófilo extraño de estos. Bien, en refrigeración, 200 horas de fase de latencia, a 11 grados 70 y tantas horas, a 16 grados, pues unas 20 o 30 horas. Es evidente que la temperatura influye y mucho. Pero también influye la concentración microbiana, pero influye solo en concentraciones muy pequeñas, cosa que va a ocurrir en los alimentos. No es tan irreal, no es tan raro que en un producto quede una bacteria, queden 2 por mililitro o una en todo un envase. Eso es perfectamente posible. Y obviamente aquí tienen en esta figura se ve en ordenadas, está la fase de latencia en horas y en abscisas el número medio de células por muestra, por pocillo. Aquí hago referencia por pocillo porque estos experimentos se hacen con un equipo que trabaja con unas placas similares a las de Lisa, que posiblemente estén todos familiarizados con ellas. Pequeños pocillos donde caben 300 microlitros de cultivo con la bacteria. Y si colocamos una bacteria en cada pocillo, como sería este caso, pues aquí tenemos la fase de latencia, aquí se ve mejor, en esta parte de aquí de la derecha. 200 grados, esto sería la media, estos son, por supuesto, estos sí que son números medios, es decir, cuando hablo de una bacteria por pocillo, es la media que tenemos ahí, aunque, no, perdón, una bacteria por pocillo es una bacteria por pocillo. Cuando hablo ya de una y media, es que en algunos pocillos hay una y en otros hay 2, simplemente. Esa es la idea que quiero transmitirles. Y la idea que quiero transmitirles es que conforme aumenta el inóculo, pero a unos niveles muy pequeñitos, entre una bacteria y 20 bacterias, la fase de latencia ya empieza de 200 baja a 125, es decir, unas poblaciones muy pequeñitas, micropoblaciones de 10, de 15 células, empiezan a crecer mucho más deprisa que una población residual de una única bacteria. ¿Por qué? Pues porque antes hemos visto en esta gráfica que hay células. Esto se refiere a fase de latencia de células individualizadas, no se refiere a poblaciones. Hay células que crecen enloquecidas. Hay células que crecen muy deprisa, que tardan muy poquito tiempo en la fase de latencia, y hay células que tardan mucho. Evidentemente, cuando una de estas células, en una población de 10 células, empieza a crecer, se nota enseguida. En cuanto tenga un par de duplicaciones, ya hemos entrado en fase exponencial, en estos términos de un número muy pequeño de bacterias. Y por eso la fase de latencia es mucho más corta en cuanto empieza a crecer el número del inóculo. De hecho, se estabiliza prácticamente la fase de latencia, como ven aquí, con inóculos por encima del 100. Ya con 100 células, seguro que hay una célula muy rápida, seguro que hay otra célula que va detrás de ella, y seguro que prácticamente por la fase de latencia de unas poblaciones muy pequeñas, de 10 elevado a 2 nada más, ya hace que se estabilice esta fase de latencia de una población. Bien, esto es los mismos datos de antes, pero con sus respectivas barras de desviaciones estándar. Ocurre otra vez lo mismo, con un inóculo muy pequeño, la desviación estándar es muy grande, con inóculos más grandes la desviación estándar es más pequeña. ¿Por qué? Pues porque aquí ya empieza a haber células que arrastran a toda la población, entonces se homogeneiza la fase de latencia de poblaciones tiene 8, 10, y cuando llegas a 100 células prácticamente la desviación estándar no existe, porque ya son siempre prácticamente todas las muestras crecen a la vez y crecen igual de deprisa. Bien. En esta figura recojo las predicciones de las distribuciones de la fase de latencia de 1, 10 y 100 células en un pocillo, 1, 10 y 100 células de listeria inocua a 7 grados centígrados tras haber sufrido una reducción decimal de 5 ciclos logarítmicos. Es decir, son supervivientes a una reducción decimal de 5 ciclos logarítmicos. ¿Qué se observa? Pues lo que veníamos prediciendo ya de antemano. Cuando hay solo una célula, el tiempo que tarda en arrancar, el tiempo que tarda en la fase de latencia es mucho mayor,
pero siempre va algunas que crecen enseguida. Muy poquitas, pero algunas pueden empezar a crecer enseguida, células individualizadas. Cuando hay 10 células, perdón. Cuando hay 10 células, a ver si me encuentro. Ya, perdónenme. Cuando hay 10 células, pues la fase de latencia es algo más corta, y cuando hay 100 células, bastante más corta. Y lo más llamativo es que es cómo se van estrechando estas distribuciones, es muy llamativo cómo se van estrechando, es decir, hay mucha menor dispersión de datos, la variabilidad es mucho menor. Bien, esto es prácticamente lo mismo que lo anterior, pero mostrado de una forma diferente. Observen cuando hay una célula, cuando hay 10 células, cuando hay 100 células, cuando empiezan a crecer, pues cómo va creciendo y cómo va ensanchándose el crecimiento. Esto es fase de latencia más crecimiento. Estamos dando un paso más. Lo que quiero recalcar aquí, en este caso, es la variabilidad que existe en un momento determinado en cualquiera de estas muestras. Hay mucha más variabilidad y podemos encontrar un recuento microbiano cuando proviene de una única célula. Imagínense que esto lo hacemos 10.000 veces. Está revolucionado el puntero. Bien, a ver si consigo no correr como un poseso. Bien, cuando hay una única célula que empieza a crecer, estos son 10.000 veces. Es una repetición, es una simulación en la cual se ha hecho 10.000 veces en un ordenador y resulta esta gráfica, que puede haber puntos desde aquí hasta aquí y todo esto, pues una maraña de puntos. Con una célula, con 10 células, la cosa se estrecha mucho más, con 100 células la cosa se estrecha mucho más. Es decir, las predicciones cuando hay una única célula son muy variables, son muy difíciles. En fin. Yo me había traído mi puntero, pero no ha funcionado. Y era por algo. Yo me había traído mi puntero porque lo conozco. Bien, cuando hay 100 células, como ven aquí, la predicción es mucho más sencilla, mucho más simple. Bien, aquí tenemos otra vez una simulación con 10.000 iteraciones. El caso anterior era, si no me equivoco, era Salmonella. Este caso es Geobacillus esteratothermophilus. Vean la enorme dispersión de los datos cuando una espora es viable, cuando una espora ha quedado en un alimento y ha empezado a crecer o no. Aquí incluso esta no ha crecido todavía después de 80 horas y ya nos da igual si crece o no crece, por supuesto. Con 10 células, con 10 esporas y con 100 esporas. Observen que cuando llegamos a... esto está en términos de logaritmos neperianos, y esto significa 10 a la 6. El logaritmo neperiano de 1.000.000 es 13,8 o 3,9 por ahí. Entonces, el tiempo que se tarda no sé qué me pasa. El tiempo que se tarda en alcanzar este 10 elevado a 6 es casi igual en todos los casos, si lo observan. 40 y pocas horas, un poquito menos de 40 y 38 por ahí. O sea, no hay una diferencia muy llamativa, pero fíjense la anchura que tenemos aquí en realidad de lograr esa cifra, de lograr ese millón. Con 100 células, con 100 esporas, se tarda un intervalo muy pequeño de tiempo en alcanzar esa cifra. Con 10 células ya empezamos a ser mucho, y con una célula el tiempo puede ser enormemente variado. O sea, incluso de verdad que esto todavía no empezó a crecer y quizás pudiera crecer. ¿De acuerdo? Insisto, esto es un simulacro, esto no se han hecho los 10.000 recuentos, pero son simulacros, por supuesto, como todos los modelos, basados en datos reales y basados en matemáticas y publicados en la revista de microbiología de los alimentos mejores que hay del mundo. Bien, estos son datos nuestros. Aquí veremos el efecto del estrés en la fase de latencia. Control, células de Listeria inocua que han sobrevivido a 2 ciclos, 3 ciclos y 4 ciclos. Las medias 180, las modas, 180, en este caso la moda teórica, la moda simular del modelo sería 297, la moda real resultó ser 200, desde aquí no lo puedo ver, 283, que no ponías algo así. Aquí ocurre lo mismo, la moda teórica 354, la observada 347, la moda teórica entre 450 y tantos, la moda real 442. Pero lo que quiero que vean es la diferencia entre los extremos. Estos son
15 horas de fase de latencia, de la mínima a la máxima. Aquí ya hay como 25, si no me equivoco. Aquí ya tenemos 40 y tantas y aquí tenemos como 70 o 80. Es decir, cada vez tenemos más tiempo, cada vez la variabilidad va aumentando conforme las células han sobrevivido a un estrés mayor, porque la reducción decimal ha sido más manifiesta. Lo mismo una simulación de predicción de la distribución de frecuencias en fase de latencia de 10 células, en este caso, de listerio inocua a 7 grados centígrados, tras haber sufrido un tratamiento de 5 ciclos logarítmicos de inactivación, 3, 1 o 0. Otra vez, la moda se va cada vez mayor, con 5 tratamientos, con 5 ciclos, etcétera, 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 y las dispersiones son cada vez más llamativas. Bien, ¿cómo se traduce? ¿Cuánto se alarga la fase de latencia en función del grado de inactivación logrado? Pues aquí en esta pequeña figura yo creo que puede quedar bastante claro y además observamos un efecto interesante, que es que conforme aumenta la temperatura, es decir, estos son temperatura de crecimiento, han sobrevivido a un tratamiento estos datos 5D, estas bacterias han sobrevivido a un tratamiento de 3 ciclos logarítmicos de inactivación. De inactivación, entonces, a 16 grados centígrados, el 1 sería la fase de latencia del control, se ha multiplicado, este es el factor que multiplica la fase de latencia del control. Pues a 16 grados centígrados, un tratamiento 5D, la fase de latencia de los supervivientes se ha multiplicado por 3 veces. Y con 3D, pues aproximadamente 1,5 veces. Y, en cambio, a 8 grados centígrados, temperatura de crecimiento de estas bacterias supervivientes, el efecto es menos manifiesto. Es decir, conforme aumenta la temperatura de crecimiento, aumenta el factor, se alarga más la fase de latencia de estos supervivientes. Bien, aquí tenemos más fase de latencia, más variabilidad, pero en este caso, en vez de son tratamientos térmicos, son tratamientos con electrones acelerados. Varios microorganismos, Pseudomonas fluorescens a 2 y 7 grados centígrados, Salmonella enteritide, los puntos verdes, los triángulos verdes, Enterococcus fecales a 7 grados, Listeria inocua a 7 grados centígrados y inactivación microbiana lograda, y aquí en ordenadas la desviación estándar de la fase de latencia, es decir, variabilidad de la fase de latencia. Llamémosla como la llamemos, va a ser variabilidad de esta fase de latencia. Pues es obvio que conforme aumenta los grados de inactivación, conforme las células supervivientes han pasado por un estrés más manifiesto, pues la fase de latencia está creciendo. Es decir, en tratamientos térmicos lo hemos observado también en acidificación, lo hemos observado en electrones acelerados, lo hemos observado en todos los tratamientos conservantes que hemos aplicado. Aquí tenemos... Ya llegamos a una faceta nueva, que es la variabilidad del crecimiento. Las bacterias crecen esa tasa específica de crecimiento, que es lo que utilizamos cuando hacemos curvas de crecimiento, es constante realmente, es siempre la misma. El tiempo que tardan en duplicarse las células es siempre el mismo. Pues este es un trabajo de Kutsumanis, de Costas, en el que, gracias al microscopio que hemos visto antes, con el que veíamos que eran filamentos o que eran células que crecían en microcolonias, etcétera, pues ha sido capaz de ver el tiempo que tarda una célula en dividirse. O sea, con el microscopio ha visto una célula y está controlando cuánto tiempo tarda en dividirse en su primera división, que sería las barras negras, la segunda división, es decir, las células hijas de esta célula de la primera división, qué tiempo tardan en crecer, y la tercera división. Y ha observado que cada una célula tarda un tiempo distinto. En negro, la primera división. Joder. En negro, la primera división, que tarda pues entre media hora prácticamente y hasta 6 horas y media en duplicarse. Esta es una célula, esta será otra, por supuesto. Luego, la segunda división es, curiosamente, hasta 4 horas, tardó entre media y 4 horas. La tercera, perdón, en blanco, la segunda división, la tercera división un poquito más corta. O sea, se va acortando las distribuciones, se van homogeneizando los tiempos de duplicación, pero cada una va a tener su propio tiempo de duplicación. Entonces, la pregunta que enseguida surgió es, ¿existe relación entre las sucesivas divisiones? Es decir, aquí la célula que ha crecido enseguida
sus hijas van a crecer, van a multiplicarse igual de deprisa? La respuesta es no. Como ven aquí, en esta gráfica del centro, ven tiempo de la primera división, tiempo de la segunda división, y observamos que esto es un pequeño caos, un R cuadrado escasísimo, es decir, no hay ninguna relación entre los tiempos. Es decir, la célula que tarda poco en la primera división luego puede tardar mucho más en la segunda, de una forma un tanto azarosa. Igual con la segunda y la tercera, como ven aquí. Es decir, no es hereditario, no hay una relación, no hay una relación directa entre el tiempo que tarda en dividirse la primera vez con el tiempo que va a tardar en dividirse posteriormente. En este caso, vemos, es otra pregunta, ¿la fase de latencia más corta va a implicar tiempos de duplicación más corto? La respuesta es otra vez que no. Aquí tienen las distribuciones de frecuencias en función de la probabilidad, del tiempo de fase de latencia y la tasa específica de crecimiento. En los dos casos hay una distribución, pero cuando en la gráfica observamos en ordenada la fase de latencia y en abscisas en la tasa específica de crecimiento, otra vez un R cuadrado pequeñísimo, no hay ninguna relación entre las dos variables. Es decir, podemos tener fase de latencia muy corta y luego tasas específicas de crecimiento de esta primera división mucho más largas. Bien, otro factor a considerar importante en considerar la vida útil de los alimentos, en considerar la seguridad alimentaria, es la probabilidad de crecimiento. Es decir, en qué condiciones una bacteria puede crecer, en qué condiciones una bacteria no puede crecer. Pero no es una bacteria sola, hablamos ya de poblaciones, porque claro, dentro de una población que tenga X cientos o X miles de miembros, puede haber la mayor parte que crezcan o la mayor parte que no crezca ninguna, que crezcan todas, en fin, puede haber mucha casuística, mucha diversidad. Entonces, en este trabajo observamos la probabilidad de crecimiento de esa Aliciclobacillus acidoterrestris en medio mínimo. Cada punto que ven aquí es la réplica de 5 muestras, 5 veces lo mismo, y son 10.000 células por muestra. Entonces, los puntos negros es que crecen las 5 réplicas. En las 5 réplicas se observa crecimiento. Los puntos grises, como este por aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, de las 5, en algunas se observa crecimiento y en otras no se observa crecimiento. ¿Qué significa que cuando ponemos 10.000 células en 5 pocillos, todas las 10.000 células son todas iguales, todo es igual, pero en unas crecen y en otras no? Pues que de esas 10.000 habrá una o 2, 3 quizás, o 4, si somos muy optimistas, que pueden crecer en una muestra. Y en otra muestra no ha habido ninguna que sea capaz de crecer. Esas son las condiciones más límite de crecimiento cuando estamos hablando de grandes poblaciones. Si hablamos de poblaciones mucho más pequeñas, evidentemente todos estos datos estarían pues movidos hacia las condiciones mejores. Fíjense que aquí pH, cuanto más arriba es pH más favorables para el desarrollo, y aquí abajo temperatura, cuanto más a la derecha, pues son temperaturas más favorables para el desarrollo. Los puntos blancos no ha crecido ninguna bacteria, ¿no? De esas 10.000. Bien, pues esto permite generar estas curvas en las cuales se observa que esta sería la probabilidad de crecimiento del 90% de las muestras. La en rojo sería la probabilidad de crecimiento del 0,5, o sea, el 50% de las muestras, y este punteado en naranja un poco más grosero viene a decir que la probabilidad de crecimiento es del 0,1% de las muestras. Bien, con esto se ha hecho otra simulación y aquí vemos cuando la probabilidad de crecimiento es de 1 o cuando la probabilidad de crecimiento es de 0,1, es decir, que solo puedan crecer el 10% de las muestras en las que podamos tener. Pues cuando crecen, esta va a ser la dispersión que obtenemos, esta va a ser la dispersión que, evidentemente, con una probabilidad de crecimiento menor, la dispersión es mucho mayor. Con una probabilidad de crecimiento de 1, que todas crecen, evidentemente la dispersión es mucho menor. Esto también ocurre en los alimentos. En los alimentos, las condiciones que les ponemos en muchas ocasiones no son favorables para el desarrollo ni mucho menos, sobre todo en cuestiones de acidez. Muchos alimentos que son ligeramente ácidos van a impedir el desarrollo de casi todas las bacterias, pero sí que puede haber alguna que pueda crecer y, por supuesto, esto hay que tenerlo en cuenta luego a la hora de hacer modelos, a la hora de ver, de predecir qué le puede ocurrir a un determinado producto. Otro problema que nos encontramos en los alimentos, claro, hasta ahora estamos diciendo una única bacteria, una población, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando hay 2 subpoblaciones? En los alimentos puede haber más, por supuesto. Pues obviamente aquí tenemos un ejemplo de una simulación de la inactivación de una población compuesta por 2 subpoblaciones.
el 70% de la subpoblación 1, formado el 70% de la bacteria sería de esta subpoblación, el 30% de esta otra. Esto es el tiempo de una activación de una célula, es decir, esta es más termorresistente que esta. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos estas simulaciones, pues aparece una doble sigmoide, que son, la verdad es que son bastante, con relativa frecuencia se pueden observar en los alimentos este estilo de inactivación, donde ya no hay una recta, es una doble sigmoide, que siempre y como ya está siendo habitual en todas estas figuras que les estoy mostrando, al final, cuando quedan muy pocas bacterias, la dispersión aumenta, el grado de dispersión es muy considerable y podemos tener pues, unos tiempos muy distintos para que llegue a un número muy pequeño de supervivientes. Bien, ¿qué tratamiento vamos a hacer un mínimo ejemplo práctico para que intentamos entender para qué puede ser esto útil, para qué nos puede ser esto útil. Es decir, ¿qué tratamiento térmico aplicamos en un alimento en la práctica? Por supuesto, tenemos que conocer cosas, tenemos que tener datos y no vamos a inventarnos nada. Entonces, si conocemos la carga inicial y el grado de inactivación, es decir, número de reducciones decimales que vamos a aplicar en ese producto, podremos calcular la probabilidad de que quede cualquier carga residual en un lote de alimentos. De acuerdo con esta figura que hemos visto antes y de acuerdo con esta ecuación tan simple, podemos predecir la desviación estándar que tiene esa distribución. Y vamos a poner un ejemplo, pues carga inicial, 10 elevado a 4 unidades formadoras de colonia por mililitro y con envases de 1 litro. ¿Qué porcentaje de envases quedan estériles si aplicamos un tratamiento 9D? Pues de acuerdo con la curva de Gauss, con la distribución normal, un tratamiento 9D, pues si prestamos al 10 a la 4, pues son 10 a la 7, ¿ven? 10 a la 4 por 10 a la 3, sería 10 a la 7, un tratamiento 9D, nos quedaría un envase de cada 100 contaminados, en teoría. Según la distribución de Gauss, en realidad, el 5,52%, que significa este área, es decir, el área de la curva de Gauss que está por encima del logaritmo de 1, que es 0. Toda este área pequeñita sería el porcentaje de envases que nos quedan con bacterias. Si el fabricante no está muy a gusto con este porcentaje, pues aplica un tratamiento 10D, el modelo le predice que con un tratamiento de 10D pues ya va a tener un 1,52% de envases que tienen bacterias, con un 11D un 0,5% de envases que tienen bacterias, con un 12D un 0,12% de envases que tienen bacterias. Al final, ya como ven aquí todavía se ve un puntito rojo aquí, que sería este 0,5% de toda este área, de todo el área de la curva de Gauss, y aquí ya prácticamente el puntito es que ni siquiera se ve. Esta es una herramienta, yo creo que útil para la industria alimentaria, que puede ajustar mejor el tratamiento térmico para realmente saber qué porcentaje de sus envases van a estar contaminados o van a tener un posible viable que pueda multiplicarse. Lo mismo cabría hacer con la fase de latencia, de hecho se puede hacer. Lo que pasa es que ya hemos visto antes que es un poco más complicado, para no abrumar, pues vamos a dejarlo ahí con un ejemplo muy sencillo, para no liarnos más, y es este ejemplo de un modelo predictivo del crecimiento de Salmonella typhimurium en TSA 25 grados centígrados, desarrollado a partir, esto otra vez, 10.000 repeticiones. Pues en este caso, lo que podemos observar es que piensen en que estos son logaritmos neperianos, no se confundan, son logaritmos neperianos. Entonces, tras 8 horas, que son este tiempo, en una microcolonia, como digo, puede haber 7 o menos células, que sería esto, es decir, el 1% de las muestras tendrían entre 7 o menos células, el otro 1% de las muestras tendrían más del 2324, que sería el percentil 99, de aquí para abajo el 99%, el logaritmo de 2300, el logaritmo de 2324 es 7 y pico, 7,8 por ahí, y la moda serían 314 células. Estos son datos que publicados por no consigo leer, es Costa, me parece que también es Costas Cuchumanis, ¿de acuerdo? Es decir, esto predice qué fase de latencia vamos a tener y, por supuesto, si conocemos la tasa específica de crecimiento, si se conoce el tiempo que tarda en multiplicarse una determinada célula, como ya hemos visto, que el tiempo va a ser muy constante, porque cuando hay poblaciones de 100, 200 células,
ya la tasa específica de crecimiento se hace prácticamente homogénea, es muy sencillo poder predecir la la carga microbiana que podemos tener en cualquier momento. Bien, paso finalmente a leer las conclusiones. Tanto la inactivación como la fase de latencia de los microorganismos son variables y esta variabilidad no puede olvidarse a la hora de analizar los riesgos microbianos y el control de puntos críticos en la industria alimentaria. Al incrementarse la intensidad de un tratamiento conservante, el número de supervivientes disminuye, pero aumenta su variabilidad. Cuanto más intensos son los tratamientos conservantes, más larga es la fase de latencia de los microorganismos supervivientes y también más variable. Ambos parámetros, inactivación y fase de latencia, pueden modelarse y, por tanto, predecirse. Es muy conveniente, por no decir imprescindible, considerar la variabilidad de la inactivación y de la fase de latencia de los microorganismos para la estimación de la vida útil de los alimentos. En realidad, los tratamientos conservantes aplicados hoy en día, que no consideran la variabilidad, son seguros, por supuesto que sí, en eso no me cabe ninguna duda, aunque en muchos casos pueden estar sobredimensionados. La aplicación de modelos probabilísticos permitiría ajustar la intensidad de los tratamientos y así lograr posiblemente alimentos de mayor riqueza nutritiva y mejores características organolépticas. Y en resumen, si en la industria alimentaria se tienen datos, es decir, se tienen datos de la carga microbiana de la materia prima, del volumen del envase, del grado de inactivación, es decir, tratamientos más intensos, 12D, 13D, el 14D o 10D o 8D, el que quiera la industria. Temperatura de almacenamiento, si permite el desarrollo de los microorganismos, podemos predecir tanto el número de supervivientes por envase y su desviación estándar. Podemos predecir la fase de latencia de los supervivientes y su desviación estándar. Y podemos predecir la tasa específica de crecimiento a la temperatura de almacenamiento, sin ningún problema. Y esto nos permitiría calcular, estimar la vida útil desde un punto de vista probabilístico, es decir, ¿qué probabilidad de que X envases o que X porcentaje, lo que quieran ustedes, alcancen una determinada carga microbiana en un tiempo concreto? Y nada más. Muchas gracias. Espero que haber sido lo suficientemente claro, a pesar de este invento demoníaco que ha impedido que, bueno, que la cosa fluctuara bien, pero no, que fluyera bien, pero bueno, espero que lo hayan comprendido. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Fernando, por esta clara presentación y a la vez importante, porque yo creo que el tema de vida útil de los alimentos pues tiene mucho interés en la actualidad. Y vamos, yo no sé si el coordinador quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Ya veo que se ha avanzado mucho desde que acabó con el sorteo. Yo tengo mucho más datos. En primer lugar, felicitarte por la explicación y por la cantidad de datos que nos has presentado. Ya veo que desde que acabó el proyecto europeo se ha avanzado mucho y realmente pues, se conoce mucho mejor y con más precisión. Pero yo voy a la práctica ahora. Desde que la National Cancer Association de Estados Unidos, allá por los primeros 20 años del siglo XX, describieron la cinética microbiana, la muerte logarítmica, y se calculó la termoresistencia de muchas bacterias esporuladas para las conservas, pues se han ido aplicando. Y la industria conservera tiene un historial sanitario y comercial fabuloso. Fallan las conservas, pero fallan las caseras, pues hacen tratamientos empíricos. Pero en la industria conservera tienen que hacer un tratamiento mínimo de 2,52 minutos a 121 grados o su equivalente para eliminar Clostridium botulinum, 12 reducciones decimales. O sea, de 10 de las 12 a 1, ¿no? Y después también, claro, pero siempre hay bacterias, por un lado, que son más termorresistentes y, por supuesto, la seguridad microbiológica respecto a Clostridium botulinum está asegurada. Pero entonces, que la industria conservera ha venido aplicando tratamientos excesivos, porque de todas formas todo se hizo con lo que decía un científico que yo conocí en Inglaterra, de min es de min. Sí, sí. Vamos a ver, lo que dice, por supuesto, de es totalmente verdad, siempre que el pH sea por encima de 4,6. Si es por abajo, pues sí, claro, ya hay que tener menos precauciones. Bien, totalmente cierto. Esos datos son medias. No consideran la variabilidad.
Entonces, cuando se aplica si aplicasen exactamente la media de un valor D, le garantizo que quedarían bacterias, que sería muy peligroso. No está aplicando o sea, el 12D es entre comillas, es excesivo. O sea, un tratamiento 12D en un envase de 1 litro y que tuviera 1 millón de Clostridium botulinum en la materia prima. Sí, sí. En la materia prima, es que, joder, claro, es que eso se reduce a que haya uno superviviente de cada millón de envases. ¿En cuántas materias primas hay 1 millón de Clostridium botulinum? En prácticamente ninguna. ¿En cuántos envases puede haber 1 millón de Clostridium botulinum? Pues es muy raro. Por eso además está bien sobredimensionado con los conocimientos que se tienen en ese momento. Quizás si esto, yo no lo he aplicado con Clostridium botulinum, no sé si alguien lo ha hecho con Clostridium botulinum. Si uno lo analiza con Clostridium botulinum, quizás ese 12D pasaría a ser un 10D, un 9D o a lo mejor un 13D, no lo sé. Porque había que estar seguros y dependiendo del número o del porcentaje de muestras, o sea, dependiendo del riesgo que quiera asumir la industria. Si la industria quiere asumir un riesgo, no vamos a poner con Clostridium botulinum porque eso es inadmisible ningún riesgo. Pero no sé, la industria puede asumir que haya un envase de cada 1000 o un envase de cada 10.000 o un envase de cada millón con algún superviviente. Pues eso implica tratamientos térmicos distintos, de inactivación, reducción del valor nutritivo un poco diferente, calidad organoléptica distinta, en fin, esos riesgos se pueden correr o no se pueden correr, ya sería la industria quien lo puede hacer. Pero es que ahora no tiene, o sea, con estas medidas no hay herramientas para hacer eso. Con las probabilidades ya existen esas herramientas y se podría acercar la industria a tener, pues eso, una forma de establecer sus riesgos y su vida útil de acuerdo con una herramienta matemática. Entonces, está claro que el mayor factor negativo de las conservas es el deterioro de la calidad sensorial, ¿no? Entonces, si se aplican todas estas cosas que son predecibles, se podría mejorar muchísimo la calidad sensorial de las conservas y tener más seguridad, conseguir la actividad comercial, que a fin de cuentas la actividad comercial se sitúa en 1 partido por 10.000, ¿no? ¿Y eso se aplica ya en la práctica o tiene que yo sepa, no. posibilidad que se aplique? Que yo sepa, no se está aplicando. Por lo menos yo he dado alguna conferencia en algún congreso y había industrias que al principio se interesaron, pero luego pues, no acudieron después a seguir, a intentar hacer algo práctico, algo útil, que para una industria, sobre todo grande, que con un laboratorio medianamente decente, le sería bastante sencillo el poder, laborioso, pero sí, hace falta un montón de tubos, un montón de placas. O sea, no se pueden hacer dos tubos y hacer dos réplicas, hay que hacer 50 de cada muestra. No, depende de qué número de supervivientes pueda haber, en fin, pero vamos, es un trabajo rutinario y que en cuestión de no mucho tiempo sí que se podía sacar adelante y tener una base sólida para predecir desde un punto de vista probabilístico, que es fundamental en este caso las probabilidades. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena. De nada, gracias. Muy bien, ha pedido la palabra el doctor Luis Moreno Fernández Caparrós. Gracias. Me sumo también a las palabras de felicitación del doctor Ordóñez y, en primer lugar, le quiero agradecer a usted, doctor Ordóñez, la referencia que ha realizado sobre el doctor Luis Ángel López Tomás, coronel veterinario y en la actualidad director del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, verdadero buque insignia de la veterinaria militar española. Es un experto, el doctor Luis Ángel, en bromatología, donde se diplomó. En segundo lugar, pues yo también quiero felicitar al doctor García de Fernando. Y me gustaría, de una pincelada, de forma breve, ese suicidio celular del que ha hablado me ha llamado la atención. ¿Tiene algo que ver también con la lisis celular? Esta es mi pregunta. Sí, sí. Sí, sí, es lo mismo. O sea, la cuestión es o sea, lo fundamental es el porqué, ¿no? El porqué está encerrado en una expresión genética. O sea, los genes de todas estas células que hay ahí eran iguales. O sea, todas las células provenían del mismo cultivo, tratadas exactamente igual, la misma cepa, los mismos genes. Pero la expresión de esos genes es distinta en una que otra. Y esa lisis celular, ese suicidio es una pura lisis celular, reventó las células, se lisó totalmente.
además que se ve muy bien en la imagen, porque queda como una sombra, desaparece la membrana, en fin, desaparece lo que es la célula y queda eso, unos restos, una sombra nada más. Eso está hecho en un medio, en una gelatina, en un gel, que evita que se disperse, no es un medio líquido, entonces por eso se queda esa sombra en realidad, ¿no? Que son los restos, el cadáver, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de esa célula. Pero sí, es un análisis celular. ¿Sí? Y nada, Luis Ángel es un estupendo amigo y también quiero agradecer públicamente aquí ya puedo aprovecharlo, que nos permite visitar con los alumnos el centro, que yo creo que es muy formativo y muy ilustrativo para los alumnos ese centro y las funciones de la veterinaria militar en general, bastante desconocidas por la gran parte de la sociedad. Y eso, Luis Ángel, la verdad es que yo le dirigimos la tesis y es una persona estupenda y le deseo todo lo mejor en su carrera. Gracias. El doctor Sabio Jiménez tiene la palabra. En primer lugar, quiero felicitar al conferenciante García de Fernando por su magnífica conferencia y por lo didáctica que ha sido. Y yo quiero aprovechar para comentarle que sobre esta teórica nosotros tiempo atrás hicimos una práctica y fue la siguiente. Primero hicimos un estudio cinético de los tratamientos térmicos de la leche para ver cómo influían sobre las temperaturas determinadas las escalas de calentamiento. Entonces eso lo hicimos que fue. Y el segundo estudio fue un estudio de 5 centrales lecheras españolas y 5 centrales lecheras alemanas y estudiamos esto que él comentaba, los tratamientos térmicos, los parámetros de calentamiento y las cosas que comentaba. Entonces yo quiero decirle que efectivamente el tiempo de tratamiento según la carga microbiana, cuanto menos tiempo hay mayor cantidad. Pero es que eso es cierto en cierto modo. Nosotros las 5 centrales lecheras que visitamos en España fueron, las tengo escritas porque si no se me olvidaría, la central lechera asturiana, Lauqui de Valladolid, Puleva de Granada, central lechera española de Salamanca y de Madrid, Clesa y Frisia. Entonces, concretamente, Frisia, que tenía un tratamiento térmico por un equipo eléctrico de tratamiento térmico, el UHT que tenía era eléctrico. Entonces los industriales, como usted bien dice, pensaban que aumentando el tiempo o la temperatura conseguían esterilizar más. Y entonces con los estudios cinéticos que se hicieron sobre las máquinas, porque con los alemanes que yo visité estas fábricas, tenían unos ordenadores que estaban todas las máquinas UHT existentes en el comercio, que son no más de media docena. La más importante es Rossi-Catel y luego hay unas eléctricas y tal. Pero bueno, tenían hechos los estudios y le dijeron que efectivamente que calentaba mucho, que calentara un poco menos y el grado de temperatura, menos temperatura y menos tiempo. El UHT concreto, pero en una máquina eléctrica. Lo hicieron así y efectivamente consiguieron esterilizar más y ver las consecuencias. De todas formas, estos trabajos están publicados por mí en Milchwissenschaft en el año 1978, está en alemán, ese es el único problema, y luego el de las centrales lecheras está en Lebensmitteluntersuchung und Forschung del año 1982. Ahí están marcadas las centrales lecheras y los estudios que se hicieron de cada central lechera. También tengo que comentar lo siguiente, que las máquinas que se emplean para los tratamientos térmicos en Alemania y en España son las mismas. Creíamos que ellos tenían unas mejores y nosotros teníamos unas peores, pero no, efectivamente. La diferencia notable que hay es la carga microbiana inicial que existe en la leche española y en la leche alemana. Entonces, con la leche de origen que nosotros estudiamos, la obteníamos a las 2 horas de ordeño, lo más tarde. Claro, eso no se consigue en ningún sitio ni en ninguna central lechera para empezar a trabajar con ellas. Y luego otra de las cosas que vimos, que los tratamientos eran efectivos. Los UHT, siguiendo las normas estrictas de las máquinas, eran efectivos. Lo único que con las leches con mayor carga microbiana, con el tiempo se producía una reactivación enzimática. Entonces, al llegar al tiempo límite de la conservación de la leche,
aunque sea estéril, pues la reactivación enzimática se producía de una forma tan elevada que aparecían sabores extraños, parecían cosas que en las leches alemanas, como tenían una carga microbiana más baja, no ocurría. Y nada más, de nuevo felicitarle, darle mi enhorabuena porque ha sido una magnífica conferencia y si quiere ver los trabajos en extensivo los tiene ahí. Bien, muchas gracias. En realidad desde los años 70, 80 ha cambiado sobre todo la carga microbiana inicial de la leche ha cambiado. Ahora la leche suele ser de mucha mejor calidad microbiológica en general y en España en particular también. Que la carga microbiana en Alemania sea menor que en España es normal por la temperatura. O sea, eso es lógico porque aquí la temperatura es mayor. Entonces la temperatura es mayor, las bacterias se multiplican con mucha más facilidad y más rapidez. Por lo que dice la reactivación de enzimas, supongo que deben ser enzimas termorresistentes procedentes de pseudomonas fluorescentes, de este tipo de microorganismos. Nosotros el microorganismo que estudiamos fue el estereotermófilo. No, ya, sí. Es que los ciclotrofos, que son muy termolábiles, o sea, con la pasteurización se inactivan por completo, no digamos ya con la esterilización. No, ya, pero me refiero que con la pasteurización ya se inactivan, con la esterilización mucho más. Pero pueden sintetizar unas enzimas que son muy termoresistentes. Cuando hablo de muy termoresistentes es que con tratamientos UHT o con tratamientos con autoclave permanecen activos. No el 100% de las moléculas de las enzimas que se han generado, pero un porcentaje significativo. Temperatura de almacenamiento de la leche UHT, temperatura ambiente. Actividad residual muy lenta de esas enzimas, muy lenta. Pero al cabo del mes, 2 meses, 4 meses, ejercen su actividad, llegan a proteolizar lo suficiente a la capa caseína sobre todo y llevan incluso a coagular la leche. O sea, se han dado casos de coagulaciones, a ver si un envase UHT y está, bueno, antes era botella además que UHT, pero bueno, coagulaba la leche. Creo que nosotros las temperaturas de almacenamiento que hicimos fueron de 8 grados, de 16 y temperatura ambiente, que son 22, 20 y tantos grados. Y se conservaron hasta 6 meses y ahí es donde se ve la evolución y donde se ve cómo... Posiblemente solo se viera el desarrollo anual o la temperatura ambiente. No creo que a 8 grados las enzimas fuesen capaces. Quizás sí, pero vamos, mucho más despacio todavía. No, pero para ver que era un estudio muy completo, bueno, nosotros para cada muestra nos llevábamos un palé de bricks de leche. O sea que era un estudio que llevó, llevó 5 cooperaciones hispanoamericanas y entre 8 y 15 años. O sea, no pongo en ninguna duda la metodología y vamos, el método científico estupendo y una cantidad de réplicas estupendas. Sí, por supuesto, si no lo pongo en absoluta duda. Lo único que le apunto es esa posibilidad de que esas enzimas que están actuando y esa alteración de la leche de largo almacenamiento es muy probable que se deba a las enzimas que le estoy comentando. Sobre todo si habían refrigerado la leche, es decir, si la leche recién ordeñada la refrigeran y después hacen el tratamiento UHT, es muy probable que en esa refrigeración lo que está haciendo es inhibiendo a las bacterias lácticas, que son las que pueden crecer con más facilidad, y favoreciendo el desarrollo de los competidores, que son las ciclotromas, favoreciendo entre comillas, por supuesto, si las pones a temperatura ambiente crecen más deprisa, pero crecen más las lácticas. Si refrigeras, le das una chance al crecimiento de las ciclotrofas que generan esas enzimas que permanecen activas después de la esterilización. Solo ocurrían las leches españolas. Pues sería porque refrigeraba o porque la carga microbiana era mayor, era mucho mayor. Claro, era mucho mayor. Hay que darse cuenta que está en Granada. Y Granada tiene unas temperaturas, así como las centrales lecheras del norte de España son más. Nada más, muchas gracias. De nada, buena. Realmente, como sectores se inhibió el crecimiento de las bacterias lácticas, pero se le presentó una gran oportunidad a las bacterias gram negativas psicótrofas para multiplicarse. Y no se sabía. Se decía que había una reactivación de las enzimas, pero eso se descubrió. Yo recuerdo que estaba yo en el CSIC todavía, allá por los años 70, se publicaron los primeros trabajos
de la gran termoresistencia de extracelulares de las enzimas que elaboraban estas bacterias psicotrofas. Y realmente son mucho más termoresistentes que las esporas bacterianas. Y por esta razón, la vida útil de la leche esterilizada no es de consumo preferente, ni tiene también una vida útil de 2 o 3 años, sino dan 3 meses, porque estas enzimas pueden multiplicarse y producir sabores amargos si degradan la beta-caseína o gelificaciones si degradan otras proteínas. Y además, por esta razón, se diseñó un tratamiento térmico que se llama termización, que se aplica a la leche cruda para rebajar la carga bacteriana y haya menos bacterias gran negativas y la cantidad de enzimas extracelulares que elaboren sea mucho menor. No es reactivación, es la presencia de bacterias, de enzimas extracelulares muy termoresistentes, tanto lipasas como proteasas, y dependiendo del sustrato que ataque, así será el defecto que provoque en la leche. Creo que eso es lo que actualmente se conoce. Sí, sí, estoy de acuerdo. No, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, posiblemente me lo enseñara él, o sea, que en fin, no lo voy a discutir. Juan García de Fernando tiene una pregunta de María Jesús Tablillo. Señor presidente, si es posible, además de mi felicitación, me gustaría realizar una pregunta conferenciante. Para las simulaciones, ¿qué modelos probabilísticos utiliza? ¿Son modelos de tipo Monte Carlo o incluyen análisis de sensibilidad de las diferentes variables y parámetros? Gracias. No, la verdad es que yo hemos utilizado todas las simulaciones nuestras, hemos utilizado el Excel y hemos utilizado la distribución normal para la inactivación y la distribución gamma para las fases de latencia. Esos son y con eso hemos simulado y con eso tenemos un programa tenemos hecho en que metiendo unas variables, todo está basado en los trabajos de Listerio Inocua, en las tesis que dirigí, y introduciendo los datos correspondientes de temperatura de almacenamiento, carga inicial, tratamiento aplicado, un grado de inactivación determinado y temperatura de almacenamiento. Se puede calcular probabilísticamente hablando la carga residual que nos puede dar con diferentes tratamientos térmicos o con diferentes grados de inactivación y con la fase de latencia correspondiente. Son las distribuciones. Es un poco engorroso trabajar así, pero bueno, mis matemáticas tampoco daban para mucho más y me conformé con hacer así ese modelo. Con un modelo es complejo porque hay que calcular las distribuciones del grado de inactivación. Dependiendo del grado de inactivación logrado, va a quedar una carga microbiana residual. Entonces, cada carga microbiana residual le corresponde a otra distribución de fase de latencia y a cada distribución de fase de latencia le va a corresponder finalmente alcanzar una tasa microbiana determinada en un tiempo concreto. Y por supuesto, ese tiempo concreto es fundamental, porque claro, para los alimentos, para determinar la vida útil, tú no puedes utilizar la media del tiempo de que se llega a la 10 a la 6 o a la 7, sino que tienes que utilizar el tiempo mínimo. Y ese tiempo mínimo es la vida útil que le tienes que dar al alimento, no el tiempo medio en que puede llegar a una carga microbiana determinada. No sé si le contestaba a su pregunta. La verdad es que no ha sido María Jesús Tabalillo, que le voy a dar la palabra ahora, ha sido José Vicente Lafarga. Y luego hay una pregunta de Pedro Antonio Balanza. Dice: felicidades por la magnífica conferencia. Tengo además una pregunta. ¿Se puede solo a base de microbiología predictiva tratar la variabilidad para así poder disminuir los tratamientos? Muchas gracias. Yo diría que sí. O sea, yo diría que con la microbiología predictiva se puede, si no disminuir, por lo menos garantizar un tratamiento determinado que va a tener un efecto concreto y una probabilidad específica de que haya un número determinado de bacterias, que tengan una fase de latencia determinada y una vida útil concreta. Y una vida útil calculada desde un punto de vista más matemático, no tan empírico como se está haciendo hasta ahora. Lo que pensemos además es que, por supuesto, lo que hemos dicho aquí es muy simplista, porque claro, siempre estamos partiendo de una carga determinada inicial y concreta. En los alimentos esto no es así, va a haber variabilidad en esa carga inicial.
Con lo cual también hay que jugar con eso, hay que estar como seguros de que las cargas iniciales no son muy dispares, no son muy distintas de las que podemos nosotros utilizar para la predicción. Si son muy distintas, pues la predicción ya no sirve. O sea, los datos tienen que ser buenos para luego que el modelo funcione, claro está. Pero vamos, si en teoría sí que se puede utilizar, desde luego. Muy bien. Tiene la palabra, no sé si me escucha, Olga Fernández de Bobadilla. Parece que no escucha. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no existe ninguna pregunta más, pues vamos a clausurar la sesión. Yo me uno también a la felicitación. Creo que ha sido una conferencia con mucha base científica, pero a la vez muy dirigida hacia aspectos muy aplicativos, ¿no? Y que, como he dicho al principio, pues realmente tiene mucho interés en la actualidad, porque todo el mundo se pregunta sobre la estabilidad o la vida útil de los alimentos, ¿no? Me ha gustado mucho la introducción, sobre todo hablando de incertidumbre y variabilidad. Yo no soy microbiólogo de los alimentos, por lo tanto, para mí ha sido un esfuerzo adicional. Me ha interesado sobre todo las variables, nutrientes, pH, carga microbiana, pero también hablo de antimicrobianos. Yo no sé si en el momento actual se utilizan muchos antimicrobianos como conservantes de los alimentos. Yo creo que pocos, por el problema que tenemos de antibioresistencia, ¿no? No, pero no son antibióticos. Es que ha dicho Antimicrobianos, sí, antimicrobianos es el orégano también. Bueno, El orégano tiene antimicrobianos es más amplio que antibióticos. Sí, tiene los antibióticos en absoluto. Antimicrobianos tiene el orégano y tiene muchas especias. Pues se refiere a productos naturales que son conservantes como tal, ¿no? Productos naturales y también todos los conservantes permitidos por la legislación, que hay muchos en el boletín que hace el Estado. He oído antimicrobiano, pues me ha llamado un poco la atención, ¿no? Y bueno, también yo estaba en la misma línea de estos modelos predictivos, porque hay mucha gente que hace hoy día predicción. Yo no sé si lo hace con modelos de simulación in sílico, pero bueno, hay un modelo que se vende muy bien, que es el modelo de redes neuronales, que están haciendo una microbiología predictiva, que como ha dicho muy bien, yo creo que con esto ya me ha contestado, pues lógicamente si tienes buenos datos de base, es mucho más fácil modelizar. Lo malo es modelizar teniendo pocos datos, ¿no? Y esto hoy día, con el tema de esa inquietud que hay con las publicaciones, pues muchas veces se hacen las cosas al revés, ¿no? Y luego, pues otra pregunta que quería preguntar es el efecto del estrés. ¿Es la temperatura o es que se adiciona, por ejemplo, yo tengo apuntado terbutil hidroperóxido, no sé cómo se hace el modelo del test, que me interesa a mí. No, vamos a ver. En primer lugar, o sea, cuando los datos son fundamentales, a la primera parte de la pregunta, por supuesto, los datos son críticos. Pero una vez generado el modelo, siempre, antes de aplicarlo, siempre hay que validarlo. La validación se hace ya no en las mismas condiciones que se ha generado el modelo. O sea, el modelo es muy frecuente hacerlo simulando las condiciones que va a tener en el alimento. O sea, puedes poner un medio de cultivo con pH determinado, una actividad de agua concreta, lo más parecido al alimento posible. Y luego la validación se hace en el alimento. Entonces, para validar un modelo es necesario el analizar el sesgo que luego tiene el modelo. Son todas cuestiones estadísticas y cuestiones matemáticas, el sesgo y hay otro parámetro fundamental, ahora no me acuerdo. Son dos parámetros con los que se trabaja siempre que se trabaja para validar un modelo. Y si esa validación te da unas diferencias enormes, pues el modelo no sirve. El modelo está mal hecho. Entonces hay que volver, si el sesgo es muy grande, si el otro parámetro que ahora no recuerdo cuál es, se sale de unos intervalos razonables, ¿qué se hace? A mí ya me pasó una vez eso, introdujimos una variable nueva. Introdujimos quiero recordar el pH, era un modelo de crecimiento de agromonas en atmósferas modificadas o algo así. Introdujimos un parámetro nuevo y cambió radicalmente el modelo. Y ya el modelo sí que se ajustó a la realidad. Y luego la otra parte de la pregunta era... El estrés oxidativo. El estrés. ¿Cómo se produce? Nosotros hablamos de estrés a las condiciones, a cualquier condición que inactiva. Pero claro, no inactiva a todos los supervivientes. En los supervivientes suponemos que han pasado
y además es que está clarísimo, o sea, cuando tú tienes un cultivo, lo más sencillo, tratamientos térmicos, tienes una bacteria que ha sobrevivido cuando se han inactivado 100 millones, pues esa bacteria, en fin, ha pasado un estrés, seguro que ha pasado un estrés. Y además que luego las fases de latencia siempre son mucho más largas, como hemos visto aquí. Eso es a lo que yo llamaba el estrés en general. O sea, cualquier factor que inactiva a una serie de bacterias, ya para mí eso es un estrés suficiente como para analizarlo. Y por último, pues me gustaría que diera un mensaje para los consumidores, ¿no? Con respecto a esa vida útil, ¿no? Que muchas veces, pues... Estén totalmente tranquilos porque se podrá mejorar la calidad sensorial si se hacen menos tratamientos o tal, pero la seguridad alimentaria está súper garantizada. O sea, de hecho, no tengo datos ahora mismo, pero se consumen diariamente millones de toneladas de alimentos, ya no se ven en Europa, en el mundo, en España, y las cuestiones de problemas sanitarios con los alimentos son mínimas. O sea, tienen la probabilidad de meter la pata de la industria es muy pequeña. La industria alimentaria se parece cada vez más a la industria farmacéutica y, lógicamente, pues la estabilidad siempre la hemos estudiado en la industria farmacéutica, ¿no? Que es algo muy importante, pero que desgraciadamente el consumidor no está viendo muchas veces ese periodo que se da de estabilidad, de la calidad nutricional y... No, la industria alimentaria se cura en salud. Se cura en salud. Se cura en salud. O sea, lo que está haciendo es dar una fecha de caducidad, una fecha de consumo preferente más corta de la que podría dar. Eso es importante. Y además ahora en la actualidad los supermercados también están intentando, bajando los precios de los productos al final, ponen ofertas para el producto que se va a pasar de fecha para evitar el desperdicio alimentario, que es que se está desperdiciando mucho alimento que está en perfecta condición. Muy bien, pues doctor García de Fernando, le vamos a entregar a la Academia un diploma de reconocimiento que dice al doctor García de Fernando Minguillón por su intervención en la sesión celebrada el día de hoy, en la conferencia titulada Variabilidad del comportamiento microbiano, consecuencias de la vida útil de los alimentos, firmado por el secretario general, Salvador Jiménez Pérez, y por mí mismo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La última conferencia que nos dé. Y también pues agradecer al coordinador. Gracias.